Hola, muy buenas tardes, buenas noches en algunos lugares ya. Yo soy Belén Dávalos, coordinadora general de Futuralab, y a nombre del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza, les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo de webinars Diálogos sobre Innovación Social para ONGs y redes de ONGs bolivianas, coorganizado con Futuralab. Muy buenas tardes. Este espacio que hemos abierto durante los próximos martes, ¿no? Para tener distintas conversaciones, va a tener justamente esta modalidad, ¿no? De conversación, donde nuestro panelista invitado y el equipo del proyecto van a dialogar el día de hoy sobre el potencial de la innovación social para solucionar los nuevos y no tan nuevos problemas del desarrollo. Las y los invitamos a ir planteando sus dudas y comentarios en el chat durante la conversación para que luego del intercambio podamos responderlas. Les solicitamos también que durante la conversación que vamos a presenciar, mantengamos nuestros micrófonos en silencio y, de ser posible, nuestras cámaras encendidas para sentirnos más presentes en este espacio. Así que bienvenidas y bienvenidos. Le cedo la palabra a Silvia Salinas, directora estratégica de Futuralab. Gracias, Belén. Muy buenas tardes. Y yo quiero empezar dando la palabra a Mila Reynolds. Es un honor tenerte, Mila, esta noche, esta tarde con nosotros. Mila Reynolds es oficial nacional de programas del área de gobernabilidad de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia. Bienvenida, Mila, y nos darás unas palabras. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor darles la bienvenida al inicio del ciclo de webinars denominado Diálogos sobre Innovación Social para ONGs y redes de ONGs bolivianas. Un saludo especial para nuestro invitado y expositor Matías Rojas, que es cofundador de Sociolab de Chile, y a Martín Pérez, coordinador de Solidar Suiza. También quiero dar un saludo muy cordial a todos mis colegas del equipo del proyecto DAC y al equipo de nuestro socio Futuralab, quienes han organizado y van a estar a cargo de conducir este ciclo de webinar. Bueno, el evento de hoy que inauguramos se realiza en un marco de varias de las actividades que tenemos programadas, como el proyecto DAC, de Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada Suiza en Bolivia, implementado por Solidar Suiza. El proyecto DAC, es importante recordar que tiene un objetivo que es promover que el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia puedan contar con el apoyo necesario para que sumen fuerzas y conocimientos en el planteamiento de soluciones innovadoras a los antiguos y nuevos desafíos de desarrollo que enfrentamos en Bolivia. Para alcanzar este propósito, consideramos que el rol de las ONGs como actoras de desarrollo es fundamental, ya que desde su conocimiento y larga experiencia y trayectoria pueden contribuir efectivamente a la construcción de un desarrollo mucho más inclusivo, legítimo y sostenible, y el fortalecimiento también de una cultura democrática y de paz, que nos viene haciendo mucha falta en esta última temporada en el país. Potenciar este rol y su contribución hacia el futuro requiere a su vez avanzar también en el fortalecimiento de sus capacidades para innovar. En una era, pues, ahora de acelerados cambios, de incertidumbre y de mucha complejidad, transitar hacia la innovación social es un gran desafío, pero también es una gran oportunidad para repensar no solo lo que hacen las ONGs y las redes de ONGs, los proyectos que éstas están implementando y diseñando, sino también la forma en la que se organizan, la forma en que se financian y la forma en la que se relacionan unas con otras. Precisamente este ciclo de webinars de diálogos sobre innovación social para ONGs y redes de ONGs bolivianas, que hoy nos convoca en este espacio, tiene el propósito de contribuir a caminar por este sendero
aportando con la transferencia, en primer lugar, de conocimientos sobre temas relevantes desde la innovación, que justamente coadyuven a que las mismas se agenden, se valoren y se asimilen todas las reflexiones y aprendizajes en su gestión y en el planteamiento de soluciones a los desafíos de desarrollo en Bolivia. Espero que este ciclo de webinars colme la expectativa de todos los participantes y sea muy productivo, y que a pesar de la distancia física que tenemos ahora, generemos un espacio cálido donde todas y todas nos sintamos a gusto. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Mila, y gracias por esta última invitación que nos haces y que creo que es una corresponsabilidad para que todas y todos podamos tener pues este mes de reflexiones, de aprendizaje conjunto en un ambiente horizontal y donde nada está de más preguntar o comentar, y que pues bueno, podamos aprender y dar también un salto, adquirir nuevas ideas para potenciar nuestro trabajo y nuestra manera de ser y hacer organizaciones y redes también. Para seguir en esta parte introductoria de este primer webinar también, voy a dar la palabra a Martín Pérez Bustamante, que es coordinador de Solidar Suiza en Bolivia. Como ya se mencionó, Solidar Suiza es la ONG internacional responsable de la implementación del proyecto Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia. Bienvenido, Martín. Tu micrófono, Martín. Muchas gracias. Es un gusto encontrarles nuevamente en este espacio. Silvia, a ti las gracias, y a través tuyo al equipo de Futuralab por no solamente organizar en contenidos este ciclo de webinars y obviamente la logística, sino también por ir de la mano con organizaciones como la nuestra, como las que están acá representadas en esta idea de construir nuevas respuestas para los desafíos actuales. También agradecer a Matías, un gusto, Matías, saludo a la distancia, agradecerte por aceptar participar en este diálogo y por, obviamente, el espacio en el cual vas a compartir tus reflexiones, ideas y experiencias. Me dirijo a Matías para ya arrancar esto. Matías, acá en esta sala virtual estamos un conjunto de personas que somos parte de equipos de organizaciones de la sociedad civil en general, de ONGs, de la cooperación, que estamos trabajando en temas de desarrollo. Pero además de, digamos, de esta característica, creo y me atrevo a decir que quienes estamos acá tenemos algo también en común. Y yo lo llamo el síndrome del déficit de conformidad. Es decir, quienes estamos acá estamos buscando día a día mejorar la forma en la que hacemos las cosas. Estamos buscando nuevas respuestas, estamos buscando nuevos enfoques, nuevos abordajes. Innovaciones, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y lo hacemos porque estamos conscientes que los desafíos no son del futuro, sino son actuales. Y son complejos y se hacen cada vez más complejos. Este déficit, este déficit de conformidad, esta inconformidad, no nos ha paralizado para nada. Nos ha motivado a avanzar, a caminar, como lo ha mencionado Mila. Hemos estado caminando y estamos caminando ya desde hace tiempo, y hablo por todas las organizaciones que acá están, hemos escuchado y estamos trabajando con ellas, y estamos tratando de mejorar la forma en la que hacemos las cosas. Estamos capitalizando mejor nuestro conocimiento. Estamos también repensando nuestras organizaciones y al mismo tiempo hacemos esfuerzos conscientes para crear consensos alrededor de la idea de la innovación social, porque es cierto que ahora es un tema de moda y quien no es innovador parece que está fuera del sistema, ¿no? O sea, wow, ¿no? Tienes que ser innovador, pero ¿qué es la innovación social? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué significa para organizaciones? Son preguntas en las que estamos involucrados. Estamos ensayando ya cosas, estamos aprendiendo, a veces acertamos, a veces fallamos, aprendemos también de eso,
y continuamos enseñando. Entonces, en este camino, Matías, en el que ya nos hemos embarcado hace un tiempo, pues es un gusto y un placer encontrarnos contigo y poder intercambiar, poder escucharte, poder dialogar. Y por esto, muchísimas gracias. Y sin nada más que añadir, pues cedo el micrófono virtual a Silvia. Gracias. Gracias, Martín. Y ahora, bueno, vamos a realmente ir ahora. Muchas gracias por las palabras de inauguración, Mila, Martín. Es realmente una alegría además tenerlos con nosotros hoy. Ojalá nos acompañen en los próximos 4 también webinars. Y bueno, antes de empezar esta conversación tan esperada, Matías, quisiera presentar un poquito de tu trayectoria para que te puedan conocer un poquito más aquí quienes nos acompañan hoy. Matías Rojas es ingeniero industrial y tiene una maestría en políticas públicas, especialista en gestión y desarrollo de emprendimientos sociales y metodologías de innovación. Ha realizado consultorías en innovación y sostenibilidad en el sector público, privado y ONGs. Una amplia experiencia en mentoría y evaluación de proyectos de triple impacto y experto en metodologías de innovación abierta, responsable líder de la BMW Foundation. Cofundador de Social Lab, empresa social orientada al desarrollo y aceleración de innovaciones sociales y emprendimiento de impacto en América Latina desde el 2010. Matías ha estado vinculado al mundo de la innovación y el emprendimiento desde el 2008, carrera que ha validado ante diversos públicos, destacando charlas en universidades nacionales y extranjeras como Babson College en Boston, Singularity University, la NASA Ames Research Center, Congreso Nacional de Chile dentro de la Cumbre Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía y el Congreso Mundial de Sistemas Complejos en Singapur el 2019. A toda esta muy resumida presentación que he podido hacer, pues además sumarle que es una persona muy abierta a colaborar y por eso también está aquí dispuesto a compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y pues ayudarnos a avanzar en este camino de insatisfacción y también incertidumbre que mencionaba Martín. Así que sin más preámbulos, Matías, me voy con la primera pregunta en esta idea de ir tejiendo una conversación en la que también todas y todos puedan irse sumando en paralelo a través del chat y luego tener un espacio para responder comentarios, preguntas. La primera pregunta que tenemos para ti hoy es, ¿por qué la innovación social y los emprendimientos sociales se presentan como un nuevo mecanismo de desarrollo de soluciones a desafíos en la región? Bueno, primero, muchas gracias Silvia por la pregunta, Martín, Mila y Belén por la introducción. Estoy feliz de estar acá junto a ustedes. Como decía Silvia, ideal si podemos ir intercambiando preguntas en el chat, que vayamos participando. La verdad es que me pongo un poco nervioso cuando escucho que leen mi currículum porque siento que tengo que cumplir muchas expectativas, pero en verdad quiero conversar, quiero que nos interpelemos, que aprendamos también de nosotros mismos. Bueno, y en ese sentido, de lo que tú mencionabas, Silvia, creo que, mira, bueno, yo soy de perfil ingeniero, pero soy súper también filosófico, no filósofo, y creo que nuestro trabajo como innovadores sociales tiene que estar en los dos ámbitos, tiene que estar en el filosofar, en el preguntarnos, en el cuestionarnos qué hacemos y por qué lo hacemos, y también bajar, por supuesto, al operativo en cómo nos ponemos manos a la obra. Entonces, mi vida en general va de arriba a abajo en ese ámbito y pasando por todo lo que está entre medio. Entonces, ante esa pregunta, creo que lo que yo veo de todo el tiempo que llevo trabajando en Social Lab es que cada innovador social, llamemos un innovador social una persona, un ser humano, que es capaz de leer el entorno de manera más rápida, más empática, más sencilla, que tal vez, no sé, que pueda ser una organización de tercer piso, un gobierno, una gran empresa, que es un ser humano que lee la realidad con otros ojos y con otra velocidad. Da lo mismo si ese ser humano está dentro de una non-profit, de una for-profit, de una empresa B, de una cooperativa, de todas las unidades jurídicas que nos pueden acompañar en este camino, pero creo que el centro son las personas. Entonces, ¿por qué creo yo que a mí me gusta hablar de una red, ¿ya? Y por eso como veo que hay una red invisible de innovadores sociales que están constantemente sintiendo lo que pasa y reaccionando a lo que pasa, como
me imagino como el planeta con todos sus problemas y, bueno, sabemos lo que está pasando, lo convulsionado que está nuestra Latinoamérica, en todos los países de distintas formas, y en vez de enojarse, en vez de subirse a Twitter a reclamar, estos innovadores sociales lo que hacen es proponer y crear. Y ahí es donde está la magia de lo que yo creo que es el futuro, de cómo vamos a enfrentar nosotros como humanidad la década y las décadas que se nos vienen por delante. Esta década en particular, con la complejidad de la crisis climática, de las crisis sociales que estamos viviendo, requiere de personas empáticas y creativas que resuelvan problemas. Y esas personas, llamémosle innovadores sociales, pueden ser intraemprendedores dentro de una empresa, intraemprendedores dentro de una fundación u organización sin fines de lucro, los famosos emprendedores de startups que también funcionan bajo otra lógica, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría invitarlos a que nos saquemos esos sombreros que tenemos, donde cada uno puede jugar un rol distinto en distinto momento, pero para mí la única forma en que como humanidad superamos los próximos 10 años es haciendo innovación social, es generando soluciones distintas en distintos contextos a las problemáticas de siempre. Y esa fue la parte más filosófica. Después puedo hablar más del operativo, pero creo que a veces me voy por la rama, entonces ahí Silvia, con la confianza que nos tenemos, tú me dices, Matías, silencio, estás hablando mucho. Yo veo que los innovadores sociales son lo que llamamos la última línea de defensa contra los problemas que tenemos hoy con la sociedad. Si el gobierno no puede, si las empresas no pueden, si las ONG no pueden, las personas tienen que poder, los innovadores sociales, resolver todo lo que se nos avecina. No sé si respondí la pregunta, Silvia, pero es que es muy apasionante el tema. No, fantástico. Y ahí yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta como habíamos quedado como extra. O sea, en toda esta tu pasión y tu experiencia, digamos, ¿qué nos podrías transmitir de aprendizajes y también de motivación, aparte de la urgencia, ¿sí? Sí. Para empezar a mirarnos desde ese lugar como innovadores e innovadoras sociales, entendiendo que las ONGs no necesariamente han tenido la etiqueta de innovadoras, lo que no quiere decir que hayan hecho un sinfín de innovaciones, pero no hemos pensamos, por ejemplo, en emprendimientos sociales, en otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, aquí estamos con un grupo de ONGs y redes de ONGs. Entonces, ¿qué nos puedes decir como para, pues, motivarnos a seguir este trayecto que hemos iniciado con el proyecto DAC, efectivamente, de remirarnos y repensarnos desde la innovación social? Mira, hay una charla buenísima, no sé si ustedes la han visto, pero la recomiendo, de Dan Palota. Dan Palota se escribe con doble L. Es una charla TED maravillosa que habla de por qué la forma en que estamos pensando la caridad o el aporte a la sociedad en términos de voluntariado está mal. Y habla de 5 puntos, solamente para hacer el resumen, el cuestionamiento de los sueldos, por ejemplo. ¿Por qué los sueldos en las non-profit son más bajos que en las for-profit? De las ONG son más bajos. ¿Por qué no se puede hacer marketing? ¿Qué es lo que hacen las grandes empresas para ofrecer servicios y en este caso para conseguir donaciones? Tercer punto, ¿por qué no se innova? ¿Por qué no se toma riesgo? Y las soluciones, yo creo que, o sea, las razones ustedes las tienen más que claras. Nosotros Social nacimos de Techo, de una tremenda ONG. Nosotros éramos el Centro de Innovación de Techo. Entonces, partimos en una ONG, hicimos un spin-off y salimos de Techo. Y todo esto yo creo que compartimos esa visión de por qué hay contradicciones que no nos permiten tal vez hacer mejor nuestro trabajo, el asumir riesgo, la inversión en el largo plazo. ¿Por qué puede ser que una empresa invierta tiempo, dinero, en años en una inversión a largo plazo para llegar a una solución óptima y nosotros desde una ONG tengamos que responder al día a día y solucionar ese problema sin saber si lo que estamos haciendo está necesariamente bien o mal? ¿Por qué no nos hacemos de innovación y metodología Lean, que es esta metodología ágil de emprendimiento, de equivocarnos y seguir avanzando? Entonces, yo creo que ahí la primera respuesta es que hay que romper paradigmas, hay que cuestionarnos los dogmas, hay que decir, ¿y esto que llevamos haciendo 20 años, 30 años, será lo mismo que tenemos que hacer los próximos 10, 20, 30? Entonces, creo que desde el operativo hay que cuestionarse todo, desde
desde hacer el presupuesto para el próximo año, que en general uno lo hace como copia del año anterior y hace un update. ¿Por qué no partimos de un presupuesto de base cero? Y entendamos dónde está, sobre todo en un recurso tan escaso que es el dinero, ¿cómo no podemos pensar eso desde cero? O ¿cómo evaluamos que el impacto que estamos generando es el impacto máximo potencial que podemos llegar? Entonces, creo que en lo operativo hay muchas maneras en que como ONG bueno, cualquier otra organización, porque creo que no nos hace bien pensar tanto en cajitas. Yo creo que si bien hacemos una distinción en nuestra mente de que un startup, llamémosle startup Silicon Valley, es un animal y una ONG es otro animal y el gobierno es otro animal, sin duda que hay diferencias, pero hay cosas que son parecidas que nos permiten cuestionarnos y hacer las cosas mejor. Ahí, claro, podríamos enumerar una larga lista y tal vez desde aquí mismo pueden salir muchas ideas en el peer-to-peer de cómo cuestionarnos, de cómo avanzar hacia un mundo distinto. Como decía Einstein, es como no podemos solucionar problemas de la misma forma que fueron causados. Entonces, hay que cuestionarse, hay que remecer, yo creo que las estructuras de las organizaciones hoy. Siempre, por supuesto, en lo propositivo, en lo pasar de la protesta a la propuesta. Y eso yo creo que es una gran diferencia de los innovadores sociales, donde está esto que mencionaba Martín, que como síndrome de querer algo más, de que no es suficiente, se transforma en una propuesta para hacer algo, en una acción, no solo en un reclamo. Genial. Y justamente también viendo algunas participaciones en el chat, aunque las vamos a completar después, pero conectando con la pregunta que tenía a continuación, que tiene que ver con estos temas y también es nuestra a veces obsesión con las etiquetas y las categorías, ¿no? Y nos cuesta soltar porque también es como una manera de controlar, o sea, esto es o no es, digamos, ¿no? Pero creo que sí es importante aprovecharte para también entender un poquito más algunos de los conceptos o ideas e iniciativas que se vinculan a la innovación social como los emprendimientos sociales, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, hablando ya de emprendimientos sociales, qué los hace diferentes a otro tipo de respuestas más estándar como políticas gubernamentales, responsabilidad social empresarial o programas sociales tradicionales de non-profit sobre los cuales mencionabas? También en el chat habían algunas preguntas sobre la afinidad del concepto de innovación social con el tema de resolución de conflictos y sostenibilidad, todos estos que están como rondando, digamos, pero no tienen esa etiqueta o tienen otra entrada. Entonces, tal vez sin ser esta una charla conceptual, digamos, pero sí ayudarnos a de pronto bajar nuestra ansiedad y poder también mirarnos desde otros títulos, desde otros lugares. Sí, perfecto. Respecto a lo primero, Silvia, yo creo que sí, igual es importante ponerse algunas etiquetas, por lo menos para saber en qué espacio estamos navegando. Y yo creo que ahí el emprendimiento social mezcla lo mejor de ambos mundos, del mundo empresarial y todas las reglas de los negocios y las reglas y el quehacer del impacto como tal. Entonces, primero, un emprendimiento, ¿qué es lo que diferencia un emprendimiento de una empresa? Un emprendimiento puede ser diferenciado de una empresa por dos cosas, por el tamaño, por una cosa pequeña donde yo soy presto un servicio, un producto chiquitito y a partir de eso voy creciendo, donde no necesariamente hay mucha innovación, no sería necesario, y en una segunda instancia se diferencia a que el modelo de negocio o modelo de impacto está constantemente puesto a prueba, ¿ya? Es decir, yo estoy emprendiendo toda vez que todavía no tengo tan claro si es que ese es mi modelo definitivo o no, si es que estoy iterando o no. Entonces, a mí me encanta el logo como siempre en beta, no sé si se han fijado como ese terminología de las páginas web donde te dicen esta página web está en beta, en versión beta, es decir, que todavía no está terminada. Y creo que la gracia del emprendimiento es que el emprendedor se siente como que esto nunca está terminado. Y ahí hay una gran diferencia, porque cuando tú lo ves desde la política pública, cuando, no he vivido en Bolivia como para saber el día a día de una política pública, pero por lo menos en Chile, que me imagino que no es muy distinto, pasa algo que es muy obvio, pasan muchos
opinólogos y muchos políticos desde su escritorio diseñando una política pública, se demoran muchos años, contratan a muchos consultores para que después de eso recién, no sé, un año después se ponga a prueba, después de mucha discusión y todo. Y es una lógica distinta, porque es la lógica de producto terminado. Aquí terminamos esta ley y ahora se implementa. Y cuando tú haces innovación social, es decir, cuando estás buscando cosas nuevas para resolver problemas, tú te das cuenta que nunca está terminado. Siempre hay algo que mejorar. Entonces, ahí yo creo que la lógica del emprendimiento social y la innovación social, que siempre van de la mano. O sea, a mí me cuesta hablar de innovación si no es hablar de emprendimiento, porque innovación es adopción, es hacer algo con tus manos, sacarlo adelante, llegar al usuario que adopte la solución. Por lo tanto, para mí siempre van acompañados. Y ojo, que ahí cuando yo hablo de que va acompañado de innovación de emprendimiento, no hablo de que tengas que tener una empresa o una startup. Hablo de una actitud emprendedora, de una forma de ver el mundo donde yo voy a sacar esto adelante como sea. Y ese al final es lo que uno se encuentra con estos emprendedores. Y ahí, respecto al otro que tú mencionabas, Silvia, yo creo que lo que podemos extraer cuando hablamos de sustentabilidad, de todo eso, es que independiente del vehículo jurídico, toda organización tiene que pensar en una fórmula de sustentarse económicamente en el futuro. Si tú eso lo transformas en dividendos y lo repartes a tus accionistas, esa es tu decisión y está bien. Si tú decides reinvertir todo, si tú decides donar todo, esa es tu decisión y está bien. Pero lo que tiene que ocurrir siempre es que la visión, no sé si les pasará acá, a mí me pasaba mucho, era como, listo, ¿cuánta plata necesitamos para pagar los sueldos este año? Listo, esa es la meta y eso es lo que vamos a cumplir y eso es lo que vamos a salir a vender o a levantar. Y esa visión creo que es súper perjudicial porque inhibe el crecimiento de las organizaciones. Cuando eso tú lo pones lo comparas con el formato en que se hacen los presupuestos en las empresas y dice, estos son los costos, este es el margen operacional, de estos son los impuestos que hay que pagar y este es el margen que nos vamos a llevar. Esa es otra forma de concebir presupuestos o de hacer proyectos. Creo que es importante sacarse el juicio de valor oye, están marginando y tienen utilidades y son el demonio, que ahora ya no están vistos de esa manera, pero hace 10 años cuando nosotros partimos, y una de las razones por la que nos salimos de techo era porque hablábamos de que los negocios era una forma de generar impacto social. Y hace 10 años atrás hablar de eso era como, están locos, ¿qué les pasó? Los negocios son los negocios, generan plata, lo que les sobra nos lo dan a nosotros y nosotros generamos impacto. Y eso, en los últimos años ha demostrado que hay otro camino, que es un camino intermedio. Y ahí yo creo que está el emprendimiento social, la innovación social, como caminos reales, factibles de ganarse la vida, o sea, que se nos pague el sueldo y al mismo tiempo estar generando impacto positivo constantemente, no como una externalidad, como algo deseable, sino como el centro de tu iniciativa, de tu modelo de negocio y tu modelo de impacto. Creo que conecta absolutamente con la siguiente pregunta, ¿no? En realidad creo que ya diste la respuesta, pero igual la hago por si quieres expandir un poco. Si las ONGs pueden verse como emprendimientos sociales, y conecto con qué significa esto un poco de pronto con el riesgo de hacer estereotipos o no, de hacer generalizaciones, qué significa un poco en las maneras tradicionales o de ser y hacer como ONGs en las culturas, en estos supuestos que han marcado y que se nos vienen a la mente cuando decimos ONG, cuáles son las ideas que se nos vienen y también pues refrendadas por formas de hacer, no hacer, por toda una construcción, ¿no? De una cultura, de actores, etcétera, y un rol en el que de pronto también se han encasillado las ONG sin hacer un juicio de valor sobre eso, pero ¿qué significaría empezar a verse como innovadores sociales, como emprendedoras sociales? ¿Cuáles son los principales cambios que significa esta posibilidad? Sí. Mira, solo partir con una anécdota. El otro día, ahora, bueno, estuvimos en cuarentena un mes, entonces mi señor y mis 2 hijos acá encerrados en el departamento por un mes haciendo clases virtuales y todo. Y en una de esas conversaciones, mi hija me pregunta, papá, pero todo se paga, aquí todo se compra, todo se paga, ¿no es cierto? Y por esto a partir de, bueno, de que hay que, no sé, hay que pagar el internet, hay que pagar ciertas cosas, como en esas conversaciones, y ahí uno queda para adentro, porque si eso es lo que perciben los niños, uno dice, ¿qué estoy transmitiendo yo? Y ahí le digo, mira, ¿sabes qué? No, y le doy un abrazo, y es como, este abrazo no se paga, este abrazo es gratuito, y este abrazo es un espacio que
de gratuidad entre tú y yo. Y creo que es súper importante, llegado ahora a la pregunta, de separar los espacios de gratuidad y los que no son de gratuidad. Yo puedo hacer lo que quiera con mi tiempo, en mi voluntariado, en mi espacio de gratuidad, con quien quiera y generando el impacto que yo quiera, sin necesariamente merecer una retribución a cambio. ¿Ya? Y ese es un espacio súper, súper rico y ojalá todos tuviéramos la capacidad de ser voluntarios para siempre y hacer las cosas que nos gusta sin cobrar, porque es aburrido cobrar, pero en algún momento hay que hacerlo. Separar eso de ese espacio de gratuidad del espacio de no gratuidad. Y yo creo que lo primero en este ámbito de cómo podemos ver tal vez una nueva forma de hacer ONG es cambiar el mindset. Si tú estás haciendo algo de valor para la sociedad, tú tienes que ser capaz de capturar ese valor. ¿Ya? Y eso en el espacio de voluntariado está bien que no lo captures porque es tu decisión, pero en un espacio donde yo trabajo en esto y yo pago mis cuentas con esto, yo tengo que entender de que si yo agrego valor como empleado, como colaborador o como ONG como un todo, agregando valor a la sociedad, yo tengo que buscar una forma de retribuir. Porque si es que, y esto es totalmente cuestionable, me pueden tirar tomates, todo lo que quieran, pero porque si es que somos capaces de entender que agregamos valor a la sociedad, estamos generando impacto, hay alguien al otro lado agradeciéndolo, hay alguien al otro lado que este impacto le ha hecho bien. Si no hay nadie al otro lado, es una ilusión de generación de impacto, que eso ocurre mucho en programas sociales que uno cree que aportan y en verdad se acaban y a nadie le hace mucho ruido. Entonces creo que, ocupando lógicas de mercado, si hay usuarios o consumidores que te necesitan, es porque estás agregando valor. Y yo creo que ese mindset es distinto, hay que cambiarlo, hay que removerlo un poquito, ¿ya? Entonces, yo creo que no está mal recibir valor si tú aportas valor. Y eso llámese para los sueldos, llámese para cuánto yo le cobro. Mira, una anécdota, a nosotros hace como 3 años llegó una gran empresa en Chile, gran empresa que factura mucha plata, y me dice, mira, queremos hacer este programa social, pero no tenemos dinero. Y yo lo quedo mirando así, pero esta es una empresa gigante que factura millones y no tienen dinero. Me están pidiendo a mí, que yo soy una empresa social, que haga caridad con ustedes. Y ahí me di cuenta de que una gran empresa con sus ejecutivos, estamos hablando del vicepresidente, no creía que yo tenía que trabajar gratis para él. ¿Y qué hay detrás de eso? Es como que no es necesario, que no es urgente. Que no, o sea, hoy creo que todos nosotros sin internet se nos cae el mundo para trabajar, para comunicarnos con nuestros seres queridos, por lo tanto estamos dispuestos a pagar, y por qué eso es importante. Entonces creo que el concepto de pagar por algo que me agrega valor es algo que tenemos que removernos un poco. Y lo otro es que, y bueno, y en ese sentido y va en el mismo camino de poder separar los espacios de gratuidad y que los espacios de agregación de valor y retribución de valor. Y ahí yo creo que el ser muy dogmático, este para mí es un segundo punto, pero que tiene que ver con el primero, el no cuestionarnos las cosas, el ver a la empresa como alguien negativo, como ver todo en blanco y negro, también es algo súper perjudicial. No solo me refiero a la empresa, me refiero al Estado, donde también tenemos muchas veces una percepción negativa del Estado, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Entonces creo que hay que cuestionarse un poco más de los grises que están entre medio y cómo podemos navegar entre esos grises, sin olvidar de que nuestro propósito es generar impacto social. Y ahí hay que saber navegar entre esos grises y cuestionarse si es que lo que estamos haciendo por los últimos 10 años va a servir en los próximos 10. Llegar a romper un poco esos dogmas y evaluarlos nuevamente. Tal vez estoy muy conceptual, no sé si Silvia, tal vez esperaba una respuesta más operativa, más práctica. No, pero, no. Pero... Y me has conectado con una experiencia personal que comparto brevemente. Hay una ONG internacional que está pues cerrándose en la región y migrando a otra organización, y me pidieron apoyarles en hacer un track record, como un currículum. De verdad me insomnié dos meses, porque en realidad, claro, y finalmente acudí a gente del sector privado para decirle, a ver, ¿cuáles son los valores que se transmiten? ¿No? O sea, fue un ejercicio súper interesante, lo van a sellar, a endosar, digamos, a nivel de abogados, todo, o sea, pero de verdad, porque el valor no es solo la experiencia, no es narrar la cantidad de proyectos, o sea, ¿dónde está el valor? Y de verdad, ayer conversábamos con las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, que es parte también del proyecto DAC,
sobre justamente esto, ¿no? Pensar desde otro lugar cuáles son los valores o el valor que agregamos en términos de conocimiento, de experiencia, pero también de la marca. O sea, tú eres conocida por qué, qué dicen las personas que han trabajado contigo. O sea, muy, muy interesante. La verdad que a mí me cambió mucho el chip y era justo una ONG y creo que es un ejercicio para pensar justo desde este otro lugar y pensar desde todo el valor que das por toda la experiencia y la trayectoria que tienes, por la gente que trabaja, desde, pues, por muchos intangibles también, ¿no? Y eso es importante como ponerle valor. Muchas gracias, Matías. No, está perfecto. Y conectando con esto, ya hay preguntas en el chat que después retomamos. ¿Qué oportunidades y desafíos enfrentan las ONGs que quieren reinventarse, ¿no? Teniendo también en cuenta los contextos políticos, sociales, económicos y culturales de nuestra región y de los diversos países y, por supuesto, pues toda esta complejidad agravada a partir de la pandemia. Mira, ahí yo creo que hay varios puntos y tal vez en algunos no voy a tener más, pero por ejemplo el tema del impacto es un desafío gigante. ¿Cómo medir el impacto? Yo creo que todos aquí nos hemos cuestionado eso, no hay un acuerdo global, están los indicadores IRIS, están los indicadores del World Economic Forum, hay varios indicadores, pero no hay un acuerdo y no hay un consenso, y yo no creo que lo vaya a haber por la naturaleza del impacto. No es lo mismo entregar agua potable en un sector rural del altiplano a proveer internet en un sector urbano. ¿Qué es más importante? Bueno, eso es un juicio de valor. Entonces, eso, yo creo que el tema del impacto es un desafío gigante. Y bueno, eso da, yo creo que para otra charla completa, pero ahí yo creo que hay algo que resolver, y más que resolver, porque no creo que valga la pena ponernos todos de acuerdo en generar un indicador, sino que hay una decisión que tomar. Y esa decisión puede cambiar, uno no se va a casar con esa decisión para siempre, pero decir que tu impacto, por ejemplo, es las personas que participan de tus programas, es súper cuestionable, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo se transformó esa persona en mi programa? Pero al mismo tiempo es una primera decisión y eso te puede llevar a otra decisión y decir, bueno, entonces vamos a hacer una encuesta de satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un desafío gigante. Un segundo desafío es la transparencia. Creo que, no sé en Bolivia, pero en Chile ha bajado mucho el porcentaje de donaciones porque antes era una caja negra y las grandes organizaciones sí tienen sistemas de accountability o reportabilidad de en qué se usan los recursos, las grandes ONG, pero son pocas. Entonces, cuando alguien dona a ciegas, uno se pregunta, bueno, ¿por qué dona? ¿Dona por marca? Puede ser. Pero entonces yo creo que ligado con lo primero del impacto, creo que la transparencia de los datos, en qué se ocupa el dinero, es súper relevante. Y un tercer punto, tal vez, en lo que en el emprendimiento llamamos la propuesta de valor, creo que ahí hay un desafío gigante. Y perdón la caricatura, pero es para hacer el punto. Yo creo que antes décadas, años atrás, el motivo de la donación era un poco de limpieza de imagen, o si es que fuera una empresa, o limpieza de alma, si es que fuera una persona, ya si es que, perdón la caricatura, pero esa era la razón para donar, para decir, mira, ¿sabes qué? Mira, estoy haciendo algo bueno, pum. O la gente que hacía voluntariado, mira, yo soy buena persona después de las 6 de la tarde y los fines de semana, pero durante mi trabajo no me molesten. Entonces creo que hay un espacio que antes cubría el sector de ONG, que hoy está siendo cuestionado por la sociedad, la misma que cuestiona las políticas públicas, la misma que cuestiona el rol de las empresas y su desempeño socioambiental, es el que cuestiona, oye, ¿qué hace esa ONG? ¿Y de dónde recibe tanta plata? ¿Y no será algo raro? Entonces creo que lo que simplifica esto, y no estoy diciendo que todos vayamos para allá, yo creo que tal vez hay muchas ONG que se sustentan en la elaboración de proyectos, en temas de filantropía, y yo creo que los dos puntos que hablé antes se pueden mejorar ahí. Pero si uno pudiera paquetizar un servicio o un producto desde una ONG y ponerlo en el mercado, podría evaluar de qué tan útil, y mercado no me refiero en el mercado como en el modo capitalista, me refiero a cualquier persona dispuesta a utilizar un producto o servicio. Y si fueras capaz de paquetizar un producto o servicio, ponerlo en el mercado, como en el mundo del emprendimiento se llama B2C, que es Business to Consumer, es decir, hacia el usuario final, no hacia un gobierno o hacia una empresa, uno podría evaluar qué tan bueno es para la sociedad. Yo creo que algo que en Chile pasó y nos dimos cuenta tal vez muy tarde, con el estallido social del 2019, es que había un costo invisible de las empresas para poder operar tranquilamente, pre-18 de octubre del 2019.
Pero después, cuando hubo protestas, cuando quemaron los locales, las empresas se dieron cuenta que hay un valor que no estaban pagando, que era el valor de la paz social, que en el fondo se le recae al Estado, y tú dices, bueno, lo pago a través de mis impuestos, etcétera. Bueno, pero no, parece que no fue suficiente, porque hay empresas que se dieron cuenta que no podían operar, que no podían abrir sus tiendas porque se las quemaban, que no podían abrir sitios de construcción porque los destruían o los robaban. Entonces, la paz social es un valor que ha quedado en evidencia. Bueno, en Colombia hoy está pasando lo mismo, y muy doloroso, y muy dolorosamente nos estamos dando cuenta de que hay un valor que antes no se veía, que hoy sí se ve. Entonces, si hay una ONG que sea capaz, estoy nuevamente caricaturizando, de entregar un producto o servicio a la sociedad, para, por ejemplo, decir, yo te aumento la paz social para que tú puedas tener abierto tu negocio, ahí hay un valor y alguien está dispuesto a pagar por eso, ¿ya? Y eso no sé, por ejemplo, otro caso, en Chile hace poco se implementó la ley de inclusión, hace 2 años, que quiere decir que empresas sobre 200 trabajadores tienen la obligación de tener 1% de sus trabajadores con capacidades diferentes dentro de la empresa contratados. Y el año que se implementó, muchas empresas pagaron muchas multas, y no era porque no pudieran cumplir la ley, sino porque no sabían cómo hacerlo, porque no sabían dónde encontrar a una persona en situación de discapacidad, y que me pareció maravilloso el espíritu de la ley, porque en el fondo es como que se preguntan, oye, ¿dónde están las personas en situación de discapacidad que obviamente pueden trabajar, que obviamente tienen tal vez ciertas limitaciones como respecto al colaborador tipo, pero están ahí? ¿Y cómo la encuentro? Bueno, y terminaron pagando emprendimientos sociales para que buscaran a esas personas, capacitaran. Entonces hay un valor económico que se pudo evidenciar a partir de un cambio en política pública, pero bueno, hay cambios sociales, hay cambios económicos que están generando eso mismo. Entonces, creo que si como ONG nos planteamos el modelo de que un producto puede mejorar mi negocio, o el negocio de mi cliente, entendiéndose el negocio como la capacidad de operar, ahí hay un valor, y ese valor que te lo paguen de vuelta. Y así uno genera más valor, genera más productos, genera más impacto. Gracias, Matías. Y enlazando con esto, con lo del impacto, precisamente está todo el otro gran tema, que es el tema del escalamiento, ¿no? Y el rol también de pronto una beta que han encontrado algunas ONGs de la región para convertirse, más que aportar con volumen, porque se vieron, digamos, ahí en desventaja, por ejemplo, con países africanos, ¿no? Donde obviamente puedes hablar de miles o muchos miles, y aquí, pues bueno, en Bolivia puedes hablar de unas menos de 100 familias, etcétera. Entonces el nivel, la escala era muy pequeña, y vieron como posibilidad también en constituirse pues generadoras de modelos, ¿no? Modelos escalables, modelos replicables. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es posible, o qué podrías también comentarnos con algunas experiencias de Chile en términos de escalamiento de soluciones para resolver problemas en toda la región, ¿no? ¿Cuál es la postura o visión principal de los innovadores sociales respecto a los desafíos y los problemas de la región en ese sentido también? Sí. Mira, yo cada vez me convenzo más de que los países, las banderas, hoy solo sirven para jugar mundiales de fútbol o algún tipo de cosa así, sobre todo en Latinoamérica, porque somos lo mismo. O sea, si tú eres capaz de resolver un problema en Bolivia, te aseguro que ese mismo problema lo vas a encontrar en Chile, y ese mismo problema lo vas a encontrar en Argentina, y así sucesivamente. Entonces, que los límites geográficos no nos corten las posibilidades de ir resolviendo esos problemas. O sea, podríamos estar aquí toda la noche haciendo lluvia de ideas de todos los problemas que tenemos iguales, desde la corrupción hasta la destrucción del medio ambiente, hasta bla, 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 bla. Y así podríamos estar todo. Entonces, creo que hay una visión que hay que incorporar en los innovadores sociales, si están en una ONG o están en un emprendimiento social, o da lo mismo, es que las fronteras hoy son cada vez más insignificantes. Sobre todo, mira ahora cómo estamos, o sea, estamos súper digital, hay 68 personas conectadas, estamos de distintos lugares teniendo conectados en una conversación. Entonces, hoy hace menos sentido que nunca. Y yo ahí la invitación sería, bueno, primero alianzas, o sea, creo que es clave. Nosotros con Futura Lab nos consideramos aliados, amigos, y hacemos cosas similares en países vecinos.
donde podemos aprender el uno del otro, donde no es muy distinto. Entonces creo que a nivel de escala en Latinoamérica hay que pensar en Latinoamérica como un todo. Brasil es un continente aparte. Yo creo que nosotros abrimos oficina en Brasil el año pasado y la barrera del lenguaje es importante. Así que estoy en clases de portugués y ahí hay una diferencia cultural grande, pero en la medida que nos empezamos a ver los hispanoparlantes más juntos y empezamos a ensayar porque es un músculo, la colaboración es un músculo, entonces vayamos por lo fácil, por lo menos los que hablamos el mismo idioma, y después vayamos por lo difícil, que son idiomas distintos y culturas distintas, e integrémonos a Brasil. Entonces creo que el llamar a una organización aliada en otro país que haga lo mismo o algo parecido es un gran paso para generar escala. Y decir, mira, ¿sabes qué? Inventé este programa. Y ahí, bueno, vienen todos los dolores y los miedos de los innovadores. Oye, me van a copiar la idea. Oye, sí, pero es parte del camino que hay que recorrer y en el fondo, si no damos el primer paso, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, esos miedos y riesgos existen, pero la capacidad de colaborar y de vernos como un todo es un mindset para el cual no nos han entrenado, para nada. O sea, yo creo que a toda la generación de que está por acá, siempre nos hemos visto como, es que él está en otro país y hay un límite y habla en otro idioma y tiene otra bandera y no, pues, los innovadores sociales rompen esos límites porque lo que los une es el propósito final de mejorarle la vida a otra persona. Y personas que están pasándolo mal, hay muchas en toda Latinoamérica. Entonces la escala existe y eso está. Entonces, como que no tendría miedo a pensar en latinoamericano, no solo en nacional. Bueno, creo que nos encanta esta idea de la colaboración, que es un tema clave, y por otro lado todo este tema de apertura de mentes, pero también apertura en todos los sentidos, ¿no? Y mirarnos conectados, y creo que, bueno, esa es parte de la visión que se tiene hacia adelante también del proyecto y sobre lo cual nos va a comentar brevemente José Luis al final, ¿no? Esta idea de justamente creo que también con hoy inauguramos de alguna manera esa visión de dar un salto y empezar a conectar y conectarnos. Así que muchas gracias. Mira, antes de pasar a las preguntas varias y comentarios en el chat, tengo una pregunta ya para saltar como a lo súper concreto, y es que, ¿qué consejos prácticos darías a las ONGs para que generen, para que desarrollen innovaciones sociales? Yo creo que ahí lo que nos ha enseñado tal vez la metodología más lean o metodología ágil de emprendimiento tiene que ver con acotar el problema. Yo creo que no hay nada más paralizador que creer que tenemos que cambiar el mundo, tenemos que superar la pobreza, tenemos que poner fin al hambre. Eso nos paraliza porque no es accionable. Entonces, creo que un primer consejo es acotar. Yo voy a hacer esto en este grupo pequeño de personas y esa va a ser mi primera meta, y ocupar metodología ágil de fracasar rápido y barato, en el sentido de probar algo, y creo que aquí hay una cosa importante, un paradigma importante que romper, ver a los usuarios como sujetos de asistencialismo, de que yo tengo que llegar a él, a ella, con una solución probada, definida, lista, porque él es mi sujeto de asistencia, de atención, es un error. Si nosotros vemos a esa persona, a ese usuario como co-creador, donde si nos equivocamos juntos, donde si esto no funciona juntos, es la metodología de la innovación social. Yo creo que en eso tenemos mucho que aprender. Y bueno, y ahí hay un montón de otras cosas más, pero o sea, no sé, como mirar tal vez una forma más financiera de hacer presupuesto y no llegar al punto de equilibrio, que es como esa lucha del día a día de cuántos meses nos quedan de existencia, sino que tal vez elaborar los presupuestos siempre con un 30% de margen. Y bueno, después qué se hace con ese margen, ahí se verá, pero en el fondo es, si tú piensas todo el tiempo en llegar justo, probablemente lo que vas a tener es una inestabilidad organizacional permanente. Ahí la organización termine para bien o para mal. Entonces, creo que el pensar con un colchón, el pensar en invertir, en investigar, en innovar, es decir, tener un espacio para el fracaso. Hay una cajita, como cajita de arena, aunque mida 100, aunque tú tengas un cuadradito de 1, para el fracaso ya estás generando un avance. Es decir, en este cuadradito me puedo equivocar. Y eso creo que es una herramienta súper útil. Gracias, Matías. Me parece muy interesante y relevante esta idea de no pensar a los otros y las otras como beneficiarias o beneficiarios. Sí, la responsabilidad también recae. Yo creo que es más bien cambiar también ese mindset, y si vemos, bueno,
el lenguaje muchas veces que usamos en el campo del desarrollo de las ONGs, pues ya establece una forma de relacionamiento, ya te marca realidades y mindsets, y creo que también hay que cuestionar estas palabras que tienen sus significados. Así que, y bueno, me encanta lo de la cajita para los errores y fracasos, porque no hay innovación sin problemas, sin fracasos, sin errar, y la capacidad bueno, la resiliencia y la capacidad de seguir adelante y pues hacer un salto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir. Ahora obviamente le paso la posta a Belén para que nos pueda comentar las preguntas del chat y podamos leerlas, comentarlas. Así es, excelente. Muchas gracias realmente, Matías, y muchas gracias a todas y todos los que han estado comentando y poniéndonos preguntas y cuestionando también distintos de los temas que hemos abordado ahora en la conversación, ¿no? Algo que, bueno, ya has venido tú comentando, Matías, pero que sigue surgiendo como una duda, ¿no? Es cuál es la diferencia entre innovación social y otra manera tradicional de resolver, ¿no? Problemas, de la resolución de los conflictos. ¿Cuál es la gran diferencia? Y ahí se une con algo que comentan, ¿no? De que probablemente esto es algo que siempre ha existido en los procesos humanos, ¿no? Pero que como que recién ahora se está descubriendo a estos innovadores sociales por fuera de los ámbitos y las esferas del poder, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas diferencias? ¿Qué es lo que hace, digamos, lo que distingue a la innovación social? Sí. Sí, mira, yo creo que estoy de acuerdo con que esto siempre ha existido. ¿Qué es esto? Es simplemente entender los problemas y verlos como una oportunidad, generar productos y servicios nuevos que resuelvan eso y de alguna manera lograr que eso sea sustentable en el tiempo. Eso ha existido siempre, no solamente Yunus con el Banco de los Pobres, sino que hay historia de innovadores sociales que ya hacían esto hace rato. Pero hay dos cosas importantes. Primero, y que esto los estadounidenses lo hacen demasiado bien, pero el ponerle nombre a la innovación, el ponerle el famoso design thinking, que es etnografía, que no es tampoco algo de última generación, es armar conceptos como el brainstorming, como, donde ponerle nombre, al final el lenguaje es seguro el avance tecnológico más grande que hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces, cuando tú ocupas el lenguaje de una manera distinta y le pones nombre a algo y le pones características, estás generando un mundo nuevo con ese nuevo lenguaje. Entonces, creo que ahí, si bien ha existido hace cierto tiempo, Ashoka hace 30 años habla de o 40 años no se habla de innovación social. Habla de los emprendedores sociales, de estos innovadores sociales. Pero no era masivo, no era algo de Vox Populi que todos pudiéramos hablar, pero se le puso nombre y ahora es cool y todos estamos hablando de ello y uno podría juzgar, decir, oye, que es moda. Bueno, pero si está generando impacto me da lo mismo que sea moda. Entonces, creo que sí, que lleva mucho tiempo. Y ahí, claro, los conceptos un poco están relacionados a lo que yo hablaba antes, que tiene que ver con no temer al fracaso, de poder experimentar, de poder pensar distinto, tener espacios de incerteza, que no estamos acostumbrados a tener espacios de incerteza, sobre todo en un continente tan incierto como es el nuestro, pero eso es clave para poder innovar. Yo creo que tenemos una oportunidad gigante de que tenemos los problemas muy cerca de las soluciones. Y aquí, perdón la generalización, pero cuando uno va y piensa en el África subsahariana, donde ni siquiera hay instituciones a través de las cuales tú puedas llegar a comunidades vulnerables, ahí estás a años luz de poder implementar una solución. Versus en Latinoamérica, donde los problemas y las soluciones literal están a un barrio de distancia, o por lo menos aquí en Santiago se nota mucho de una comuna a otra, en una están los problemas y esa mezcla donde tú consideras al usuario como co-creador es donde se genera la magia. El no diseñar desde el escritorio. Ojalá la política pública pudiera aprender mucho de esto. No sé, políticas públicas más modulares, que son esta metodología Lean de si esto funciona, implementamos esto otro, y así sucesivamente. Bueno, eso yo creo que es extrapolable a distintas organizaciones. Excelente, gracias. Gracias, Matías. Y bueno, un poco en esta línea de definir lo que es innovación social, surgen también varios cuestionamientos en el chat acerca de
¿Cuál es este desafío, tanto para las innovaciones sociales como para los emprendimientos sociales, de estar como en este punto medio, no ser ONG y trabajar desde la beneficencia y no ser tampoco la empresa tradicional que lucra? Entonces, ¿dónde ves las ventajas, las desventajas? ¿Cómo se juega en ese punto de Sí, incertidumbre medio, ¿no? Varias de sí, las preguntas también van en torno a ese tema. sí. Mira, hace 10 años era mucho más difícil porque literal estábamos súper polarizados entre esos dos mundos. Hoy yo creo que es más fácil, uno puede tomar ejemplos de emprendimientos sociales. O sea, ya dije Yunus, o sea, es un banco y gana dinero siendo un banco, pero genera un impacto positivo gigante al encontrar la fórmula perfecta en la cual, bueno, seguro ha tenido altos y bajos, etcétera, pero es la fórmula en la cual tú, el préstamo de cierta cantidad de dinero gatilla cambios sociales, pero es un banco. Entonces, y es un banco, ¿no? Pero y es un banco. Entonces, creo que los ejemplos hoy nos ayudan mucho más. Entonces, cuando te pregunten, bueno, ¿pero qué eres tú, una empresa o una ONG? Bueno, soy un emprendimiento social, tengo un modelo de negocio, genero margen por cada uno de mis servicios y este es el impacto que genero. Que cuando yo hablaba un poco de la transparencia, de cuál es tu impacto final, que alguien te lo puede cuestionar, porque como decía, no hay un acuerdo, un consenso mundial, como si lo es con el EBITDA, que es la forma de medir la rentabilidad de las empresas. Eso es un consenso mundial y tú hablas de EBITDA acá en cualquier país del universo, del sistema solar, y todos van a saber qué es EBITDA, no así el impacto, porque es muy subjetivo todavía. Entonces, creo que es nuestro trabajo generar ciertas métricas de impacto, mostrarlas, y bueno, y si alguien no está de acuerdo, conversémoslo, pero esto es lo que yo hago, y este es mi modelo de negocio, y ahí se equiparan estos dos mundos, ¿ya? Y ojalá le pago súper bien a mis empleados y le pago que se vaya a hacer un máster a otro lugar para que vaya a aprender y me traiga valor, y que son cosas que la hacen las grandes empresas y no necesariamente lo puede hacer el mundo más social. Entonces, creo que el tener claro tu propósito final te ayuda a sortear esos grises. Yo creo que vamos a vivir, y por lo menos los próximos 10 años, hasta que, por lo menos creo que en Argentina y en Colombia se aprobó la ley BIC, que son la ley que promueve las Benefit Corporations, o sea, empresas con fines de lucro, pero con objeto social. Eh, entonces, y ya tiene nombre, por eso el tema del lenguaje es claro. Tiene nombre y jurisdicción en Argentina y en Colombia. El resto de Latinoamérica no tiene, pero en la medida que vaya teniendo, porque va a ocurrir, más tarde que temprano, tal vez en algunos lugares, dependiendo de la política sobre todo, pero va a ocurrir, ahí tal vez va a tener más nombre y va a ser más fácil de entender. O sea, imagínense yo explicándole a mi abuela hace 10 años atrás qué es lo que hacía, o sea, no entendía, pero absolutamente nada, como porque su mindset era completamente distinto y bueno, es una cosa de tiempo, pero mientras hayan ejemplos, mientras haya gente con la idea clara, el propósito claro, y hayan emprendimientos sociales sostenibles en el tiempo, eh, creo que se va a aclarar más y se va a abrir camino para muchos más y una nueva forma de hacer empresa. Ahí, Sistema B, las empresas B, yo creo que nos han hecho un gigante favor a todos. Excelente. Y justo en esa línea también bueno, preguntan en el chat si nos puedes comentar tú, Matías, de unos dos experiencias, dos casos de éxito de innovaciones sociales en la región con la que quizá hayan trabajado desde Social Lab, en temáticas de derechos humanos, en temáticas, bueno, que trabajan obviamente igual las ONGs porque al final va de la mano, todos buscamos resolver los problemas de desarrollo, así que si nos puedes contar algunas experiencias exitosas. Estás con tu micrófono Perdón, silenciado. perdón. No logro que una reunión no me pase eso, perdón, pero todavía no estoy ya. Dos cosas que se me vienen a la mente que creo que pueden ser conocidas. Una es el Algramo, que es un emprendimiento social que nosotros apoyamos en el 2012, que pretendía bajar el costo de la canasta básica a través de la venta a granel, ¿ya? Que es algo que se ocupaba hace años, se ocupaba, no era algo muy nuevo, pero lo retomó y generó harto cambio y logró bajar harto porcentaje de la canasta, sobre todo en términos de detergente, de los productos que son más caros de la canasta básica. Y bueno, estuvo varios años en eso y generó una máquina, generó un sistema nuevo y reducción de envases, etcétera, pero no crecía tanto en el fondo porque era muy costoso, porque todavía estaba iterando su modelo de negocio. Y este año, siendo que Algramo y yo los admiro mucho por todo lo que hacen,
se alió probablemente contra uno de sus principales enemigos en un principio, que es Walmart Unilever. Y este emprendimiento social, que antes los veía como el demonio, básicamente, se alió porque se dio cuenta de que la mejor forma de masificar su impacto era transformar los canales de distribución masivísimos y existentes que tienen estas grandes empresas, pero con una forma nueva que él ya tenía prototipada por varios años. Entonces, creo que ahí hay un ejemplo, y al final lo que hace es brindar un servicio a granel, pero más masificado, más estandarizado, que permite no solo bajar los costos, sino que también reducir los plásticos. Entonces ahí está un poco el triple impacto. Y esto siendo un negocio, vendiendo su servicio. Entonces creo que ahí hay un buen ejemplo, después de varios años, eso sí, y fue uno de los que inició este movimiento, yo creo que en Latinoamérica desde el 2012, pero creo que al ya conocer su experiencia, saber sus resultados, no, les es más fácil a los que están partiendo ahora de poder aprender y no cometer los mismos errores. Entonces creo que ahí hay algo interesante. Y el otro que se me viene a la cabeza es Inclúyeme, que es una plataforma web de empleo para personas con capacidades diferentes, y que en el fondo es un poco el ejemplo que yo mencionaba antes de la ley de inclusión, donde presta un servicio, y tal como un headhunter que cobra por sus servicios, bueno, los de Inclúyeme también cobran por sus servicios a las empresas, que son las mismas a las que le pagan a otros servicios de headhunter, pero trayendo personas con capacidades diferentes para puestos específicos y súper capacitados y en el fondo que pueden trabajar en ese espacio en particular. Entonces creo que hay ejemplos, hay muchos ejemplos a nivel latinoamericano de emprendimientos sociales, y también hay ejemplos de, no sé, en Chile está Coaniquem, que es la Corporación al Niño Quemado, que en el fondo ellos asistían niños que sufrían de quemaduras y con tratamiento y con insumos, sobre todo niños de recursos económicos limitados, y crearon el Coaniquem Store, que es nada que ver con su core business, pero básicamente los famosos, y bueno, no tan famosos, donan su ropa, la arreglan y esa ropa se vende como una tienda de ropa usada, pero de alto valor agregado, porque es ropa cool, porque la dieron famosos, y esas utilidades de la tienda de ropa van a financiar a la organización. Y ahí, bueno, hay un montón de ejemplos a nivel mundial, y algunos tienen que ver con el core de la organización, con el centro, con el núcleo de su trabajo, y hay otros que no. Pero ahí hay innovación social, sin duda. Entonces creo que, bueno, ahí podemos hablar de muchos ejemplos de organizaciones y personas que le está yendo súper bien en ese ámbito, y que creo que agregan mucho valor a las conversaciones. Cuando vemos modelos a seguir, es cuando nos inspiramos y entendemos que alguien más lo pudo resolver, entonces yo también puedo resolverlo, y empezamos a crear cosas distintas. Excelente, gracias Matías. No sé, Silvia, si hay alguna otra pregunta. Bueno, han surgido un par ahora, viendo también el tiempo. Sí, hay un par de preguntas, pero gracias, que tienen que ver con el área de gobernabilidad, democracia, partidos políticos, ¿no? ¿Cómo vincular? Porque esa es una de las áreas que apoya también el proyecto, ¿no? ¿Cómo vincular o mirar la innovación social desde ese lado, desde esa área, ¿no? Una de las organizaciones del proyecto, por ejemplo, es el capítulo boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo. O sea, ¿cómo? Hay un par de preguntas que refieren a eso. Si nos puedes comentar tu perspectiva y alguna experiencia para mirar también, digamos, desde ese lado la innovación social y el emprendimiento social. Sí. Miran, ahora se me viene a la mente Democracy OS, que es una plataforma que pretendía, no le fue muy bien, pero no sé si habrá avanzado mucho, pero que pretendía ocupar el blockchain como medida de frenar la corrupción. Y yo creo que tal vez llegaron un poco de años antes. Yo creo que todavía nos faltaba, sobre todo a la clase política y a nivel de Estado, ciertas herramientas para saltar al blockchain. Yo creo que hoy ni siquiera, o sea, hay pocos países, sobre todo países nórdicos, que están implementando estos modelos de validación distribuida, que es el blockchain, para contratos, para evitar ¿cómo se llaman? Los sobornos y ese tipo de cosas. Entonces, creo que todavía hay un gap ahí entre la tecnología y la capacidad de adoptar esa tecnología.
No obstante, yo lo que sí, bueno, hay una plataforma que se llama Ciudadano Inteligente, lo que pretende, o sea, bueno, lo que hace todavía, lo que hace muy bien, es transparentar información. Nada más que eso. Es decir, ya, esta persona, ¿quién le donó dinero? Y eso pretendía ser un espacio de información para los votantes, para que votaran inteligente, un poco, esa era la premisa. Y funciona, pero, y ahí es mi punto, está asociada a una élite, a la élite que investiga para votar, y esa élite es pequeña en la mayoría de los países, yo creo. Entonces creo que hay un desafío gigante en este mismo ámbito que yo decía, el gap entre la tecnología y la adopción de esa tecnología, en que todavía, o sea, la solución está vista todavía desde el escritorio, no desde el usuario. O sea, entender por qué vota la gente que votó, perdón, no quiero herir susceptibilidades políticas, pero la gente que votó por Trump, ¿por qué votó por Trump? Bueno, y así hay un montón de casos en Latinoamérica de extremos de izquierda y derecha y ahí sí que hay una bomba atómica de tiempo si es que no somos capaces de tenerlo, pero hay una polarización de la política que nos puede llevar a un muy mal camino. Entonces ahí la pregunta a resolver, el desafío de innovación es ¿por qué alguien votó por Trump? ¿Cuál es el dolor que sentía? Y cómo una innovación social puede hacerse cargo de eso? Yo creo que yendo a las famosas bases, y de entender por qué, bueno, y ahí se meten un montón de componentes, las fake news, por ejemplo, las noticias falsas, todos los incitadores a la desinformación. Ahí yo creo que tal vez eso es más delicado que controlar los sobornos para que gane una empresa una licitación. Entonces creo que podemos, cuando hablamos de política, de corrupción, de Estado, podemos estar cayendo en un error de que lo que nosotros creemos que es un problema, realmente sea un problema para la mayoría de la población. Porque yo, por lo menos en el círculo, tal vez en un círculo más de elite, yo no tengo duda que las personas van a votar informadas y van a entender cuál es el background de ese candidato o candidata, y si es que está condenado por algo, lo van a saber. Mi pregunta no va ahí, mi pregunta es ¿dónde está la mayoría, la que no necesariamente tiene acceso a internet o que no tiene tiempo de investigar porque su trabajo, o sea, la gente que dice, bueno, ¿para qué voy a votar si mañana igual tengo que salir a trabajar? Que es como un típico, cuando el típico en las noticias de entrevistas. Entonces creo que tal vez en política pública estamos detectando mal el problema. Yo creo que ahí, o sea, si hay gente que no tiene para comer y un candidato le regala pan, o sea, ahí no estamos hablando de corrupción, estamos hablando de Maslow en la pirámide, en el escalón más bajo de la pirámide. Entonces, creo que tal vez sigue siendo una discusión muy de élite y tenemos que ir, como todo innovador social, a la fuente del problema, que es por qué alguien votó por Trump o por todos los Trump que hay en Latinoamérica. Entonces creo que, no tengo un ejemplo, solo creo que ese es un buen insight para poder irnos para la casa pensando en si lo que queremos combatir realmente es un problema para la persona que vota o para el usuario final de la solución. Gracias, Matías. Y hablando de irnos a la casa y bueno, de este espacio que ha sido tan intenso y yo creo que, y eso es muy positivo, nos deja de pronto más preguntas, nuevas miradas más que certezas y esa es también una manera de empezar o de repensar lo que hacemos. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, para cerrar, yo quisiera pedirte 3 mensajes clave con los que quisieras que se vayan esta noche quienes nos han acompañado pues en esta súper interesante conversación, muy inspiradora y desafiante. Se me ocurren 2, pero en el transcurso se me va a ocurrir otro. Lo primero es que no nos queda tiempo. Y no hay, o sea, no nos queda tiempo, eso no solo lo digo yo, lo dice el IPCC, es el panel del cambio climático, que dice el 2030, si no bajamos las emisiones, estamos cocinados, ya. No nos queda tiempo. Y es nuestro deber como innovadores sociales, sea donde sea que estemos parados, de encontrar las formas más eficientes de movilizar recursos, dinero, conocimiento, capital social, capital cultural, a donde se necesita. O sea, yo creo que no tenemos tiempo, no nos debe dejar dormir tranquilo esto, que no tenemos tiempo, y hagamos lo que esté en nuestras manos para movilizar, ya sea conseguir inversionistas para los emprendedores sociales que estamos apoyando, mentores, directorios, etcétera, etcétera. No tenemos tiempo y eso
no lo hagamos solo por nosotros, sino que por los que vienen después de nosotros. Segundo, no podemos, voy a contradecirme porque hablé mucho desde lo conceptual al principio, pero no podemos quedarnos en debates conceptuales de definiciones, de juicios de valor y de autoridad moral, que es algo muy recurrente en la innovación y el emprendimiento social, donde llega el innovador social y cree que está cambiando el mundo cuando en verdad ha impactado a 4 personas y se para minimizando a un, no sé, puede ser un político o un empresario que ha hecho mucho más. Entonces, creo que es nuestro trabajo generar mecanismos reales de impacto, más allá de los juicios de valor y los dogmas y las cajitas donde creamos que estamos parados o donde los otros están parados. Entonces, mecanismos como ONG sustentables y que puedan crecer y abordar más regiones o más países, mecanismos como emprendimientos sociales que tengan negocios sostenibles en el tiempo, traernos a los mejores CEOs de las empresas y su capacidad, no sé, financiera para manejar la dificultad financiera que en general tiene una gran organización, y así sucesivamente. O sea, atraer talento, atraer recursos y generar mecanismos reales de impacto. Y bueno, y lo último yo creo que es colaboración. Yo creo que colaboración radical, o sea, dar aunque después me roben la idea. Y en el fondo, y es parte de nuestro, bueno, al final eso robarse la idea es un poco caricaturesco, porque al final yo creo que sabemos que la idea es poca idea y más ejecución, que la magia está en la ejecución y la implementación, no tanto en la idea. Pero creo que colaboración, eso para mí es clave, de hablar más, de tener más conversaciones virtuosas, ahora que podemos hacerlo sin necesariamente tomar un avión o tomar un bus, colaborar. Eso. Muchas gracias. Me quedo con lo de colaboración radical y gracias, Matías, por haber nuevamente aceptado esta invitación y pues Social Lab ha sido parte de la inspiración, aunque en ese momento no lo sabía, de Futura Lab, así que siempre les tenemos un agradecimiento y cariño especial y nos encanta que ahora estemos dialogando y mirando esta perspectiva grande regional y ahí conectar también con este fantástico proyecto. Te paso la palabra, José Luis. Gracias, Silvia. Bueno, primero agradecer a Matías. Matías realmente ha sido muy bueno para nosotros contar con tus reflexiones, con tus aportes. Creo que esto ha contribuido al conjunto de quienes estamos hoy día en este webinar a plantearnos una serie de preguntas, y eso creo que es maravilloso porque nos vamos cuestionando y a partir de estos cuestionamientos también vamos generando reflexiones que nos permitan caminar hacia el futuro. Como decía Silvia, yo quiero destacar algo que tú has dicho, ¿no? El tema de que las alianzas son claves, ¿no? Las alianzas son claves porque podemos aprender todos de todos. Y aquí rescato nuevamente esta premisa de la colaboración radical, es decir, las ONGs, todos nosotros debemos empezar a salir de nuestras parcelas y debemos empezar a compartir, porque el compartir, el generar articulaciones, el generar espacios de encuentro nos va a permitir enriquecernos y avanzar, como tú decías, rompiendo los límites geográficos. Y ahí justamente te tomamos la palabra porque el proyecto DAC está avanzando hacia establecer un conjunto de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones que están trabajando, que están abordando, que están reflexionando los temas de innovación, pero también con redes temáticas específicas. El proyecto DAC trabaja sobre la base de 3 ejes fundamentales que son gobernabilidad, medio ambiente y cambio climático y desarrollo económico, y también conectar a estas redes, porque como decíamos, y creo que este es un consenso en toda la sala, el compartir nos hace bien a todos. Agradecerte nuevamente por los aportes, agradecer a Futura Lab, al equipo de Futura Lab por organizar estos espacios juntamente con nosotros, agradecer también la presencia de nuestra oficial nacional de programas, Mila Reynolds, y de Martín Pérez, que es nuestro coordinador de Solidar Suiza, y agradecer a todos ustedes por su tiempo y su participación. Antes